Buenos días, señoras y señores. Después de un largo periodo reiniciamos una actividad que históricamente había venido llevando a cabo ASAP, de los desayunos de trabajo a través de los cuales hemos traído a diversas personalidades, político, económico, social, periodístico, que nos permitan conocer y ampliar nuestra cobertura. Nosotros siempre decimos en ASAP que los presupuestarios tenemos una virtud, que administramos recursos y que esa administración de recursos nos da cierto poder. Pero también decimos que es necesario que nos tengamos que ir abriendo la mente, que el mundo no empieza y termina con el presupuesto público, sino que existe una realidad donde el presupuesto público debe ser concebido como un instrumento. Y es por eso que sistemáticamente en las reuniones, en los últimos tiempos, no estamos tratando temas estrictamente de técnicas presupuestarias, sino que estamos tratando diversos temas que nos permitan ampliar nuestro horizonte de interpretación de la realidad económica y social de nuestro país. El reinicio de estas actividades, de estos desayunos que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, realmente tiene una característica muy particular. Tenemos un invitado de lujo. Y no porque sea amigo mío, sino porque tenemos la suerte de tener en este momento, para exponernos, a alguien que representa los más modernos pensamientos de la economía en nuestro país, que es un estudioso de la economía y que además está ejecutando economía. Tenemos a Feletti, viceministro de Economía, secretario de Política Económica, y por lo tanto tenemos la suerte de poder contar no solamente con un técnico y político de alta valía, sino que alguien que está en la gestión diaria y cotidiana. Por lo tanto, este evento nos prestigia a ASAP y ha sucedido algo muy original que demuestra el interés de este evento. Hace un mes iniciamos la primera serie de invitaciones y por primera vez al día siguiente teníamos 6 inscriptos. Nunca había pasado una cosa así. Siempre los inscriptos son al final. Y lógicamente acá tenemos un problema de limitación de lugar que no nos permite traer más personas. Si no, yo creo que hubiéramos tenido también más personas. Eso significa que hay gran interés en conocer de parte de una de las personalidades más importantes de la economía de nuestro país cómo se está desenvolviendo la política económica. Muchas gracias, Roberto. Muy amable y tienes el micrófono a tu disposición. Gracias. No sé si para grabar tengo que prender este. A ver. Perdón. ¿Puedo hablar directamente por este? ¿Con este prendido? Bueno, buen día a todos. La verdad que Marcos es un buen amigo y les mintió mucho, porque no es para tanto, digo. Uno ha recorrido con Eduardo, con Ricardo, con Marcos, lugares de gestión muy importantes, en momentos mucho menos placenteros que estos, y bueno, y ahí en esos momentos es donde se cimentan amistades que después llevan a por ahí, autocomplacernos demasiado. Yo voy a hacer una presentación basada en explicar los criterios de la política económica que hemos llevado adelante con el equipo que encabeza el ministro Vudú. Desde que nos tocara asumir en julio del 2009, es bueno recordar que ese mes de julio del 2009 era un mes bastante significativo por varios factores. Primero porque era el momento de mayor impacto de la crisis internacional, la crisis que se desata en el 2008, alcanza su pico en el segundo y tercer trimestre del 2009. En segundo lugar porque el país soportaba una sequía muy importante, que para que ustedes tengan una referencia, la cosecha de soja de ese momento, de ese año 2009, fue 31 millones de toneladas, contra 54 del año pasado y 52 que esperamos este año. Es decir, la poda que había provocado la sequía sobre concretamente la soja fue muy importante en el año 2009. En tercer lugar, teníamos una suerte de real o inventada epidemia de gripe A que perjudicó muchísimo la actividad interna de los meses de julio y agosto
que son meses normalmente, tanto por vacaciones de invierno, cobro de medio aguinaldo, sobre todo julio, de muchísima actividad. Y además salíamos de un proceso electoral que no había sido todo lo bueno que el gobierno esperaba. Es decir, ese mes de julio, cuando asume el equipo económico, asume, y para que tengan una idea, la recaudación tributaria de ese mes de julio del 2009 fue 10.000 millones de pesos menos que la que tuvimos en julio del 2010, a los efectos solo de comparar. En ese momento, y por el liderazgo de la Presidenta de la Nación y con consenso del conjunto, nosotros, apoyados en lo que se había hecho en el lustro previo, en el 2003-2008, trabajamos sobre todos los frentes al mismo tiempo. Y ahora después podemos poner la primera. En ese punto nosotros procuramos un enorme esfuerzo de sostenimiento de la demanda. Era necesario en ese momento crear las condiciones de certidumbre para la gente que la volatilidad de mercados internacionales no iba a afectar a la Argentina como lo había hecho en los años previos. Es decir, íbamos a romper, y se logró romper, ese maleficio de que Argentina tenía 5 o 6 años de crecimiento sostenido, un crack externo y fiscal e inmediatamente un sobreajuste de su economía. Bueno, eso no ocurrió. Eso no ocurrió porque teníamos el respaldo fiscal suficiente para hacerlo. Hubo una decisión política de tener la política fiscal sostenida y expansiva, cuyo pico máximo se alcanza a fines del año 2009 con la implementación del mayor grado de cobertura social que reconoce Latinoamérica, que es la asignación universal por hijo, un fuerte incremento de la inversión pública y un fuerte incremento de la inversión educativa. Conjuntamente con la política fiscal expansiva que se sostuvo a lo largo del 2010, y después vamos a ver por qué es sustentable, se mantuvo una política monetaria que alcanza también en el año 2010 un recambio de programa monetario de modo tal de que los agregados monetarios, sobre todo el dinero transaccional, acompañe la expansión de la economía. Es decir, combinamos política monetaria que convalide el nivel de actividad y una política fiscal decidida y claramente destinada a sostener la demanda del país. Del mismo modo, y después de las rondas de negociaciones de octubre del 2009 en Estambul, en el Fondo Monetario, y frente a una política del fondo de recuperar sus roles previos a la crisis del 2008-2009, con decisión de cerrar los desbalances globales, con planteo de apertura comercial, apreciación cambiaria y demás, la decisión política a partir del último trimestre del 2009 era, en el costado de la oferta, crear previsibilidad para quienes tomaban decisiones de inversión y de ahorro. Para eso teníamos que cerrar el programa financiero. Todos saben, y por ahí ustedes como presupuestaristas lo saben mejor que yo, el trienio 2009, 2010 y 2011 es un trienio de mucha acumulación de vencimientos de deuda pública, sobre todo en moneda dura. Habíamos transitado sin dificultades el 2009, ahí habíamos contado con los derechos especiales de giro que habían colaborado en esa reunión de dinero. El 2010 era necesario mostrar, frente inclusive a pronósticos muy negativos de algunas consultoras, mostrar que éramos capaces de cerrar el programa financiero 2010 y simultáneamente mantener la política fiscal expansiva que recuperara la demanda. Y a su vez crear certezas para que nos ahorraran y previsibilidad cambiaria. Por lo tanto, el equipo económico diseña el uso de las reservas excedentes a fines del año 2009 como un mecanismo de cierre del programa financiero 2010. Recordemos en ese momento que hubo una gran polémica, hubo un recambio de presidente de Banco Central, pero la realidad es que el concepto de reservas excedentes era todas aquellas reservas que estaban por encima de las que necesitaba el Banco Central para defender el valor de la moneda frente a un ataque especulativo. Cualquier indicador en ese momento que miráramos, nivel de exportaciones, vencimientos de deuda de corto plazo, cobertura de la base monetaria, cobertura del dinero transaccional, daba un nivel de reservas excedentes que iba desde los
8.000 millones de dólares hasta los 17.000 millones de dólares. Nosotros usamos 6.600 y creamos certezas en el cierre del programa financiero. En segundo lugar, y concomitantemente con crear certezas en el cierre del programa financiero 2010, nos planteamos resolver problemas residuales del default. Ustedes saben que la primera oferta de canje del año 2005 había sido aceptada por un 76% de los bonistas. Nosotros necesitamos reestructurar todavía 18.700 millones de dólares más para avanzar hacia un nivel de aceptación que superara el 90%, que es en lo que cualquier jurisprudencia considera, inclusive las calificadoras, como cierre del problema del default. Y también ahí, mientras se sostenía, como digo antes, la demanda, crear certezas para la oferta era cerrar el programa financiero 2010 y simultáneamente abordar ese problema remanente. Lamentablemente lo tuvimos que hacer o hacer la oferta de canje y fue muy compleja en el pico de la crisis griega, es decir, nosotros salimos al canje entre abril y mayo, momento en que se desencadena en Europa con toda fuerza la crisis que arrastra a los países más débiles, sus economías más débiles y menos competitivas de Europa. No quiero usar el término porque me parece desagradable, pero sabemos que estamos hablando de España, de Grecia, Portugal y demás en ese contexto. Nosotros planteamos la oferta de canje, alcanzamos una receptividad de 2/3 de la oferta, 66%, y completamos el 92,5% aproximadamente de deuda reestructurada, con lo cual eso también tuvo un impacto muy favorable en el indicador del riesgo país y también en el avance del volumen de depósitos en pesos del sector privado a tasas de un dígito. Es decir, estas señales, por un lado sostener mercados, por el otro crear condiciones objetivas de oferta para los que toman decisiones de inversión, garantizando el cierre del programa financiero y garantizando el proceso de reestructuración de la deuda remanente. Creamos condiciones objetivas de certidumbre, tanto para el consumo como para la inversión. Esto se ha referido a la presidenta en el discurso de apertura de sesiones el día martes. En tercer lugar, como nunca, la inserción internacional de Argentina fue decisiva también para sostener parte de su producción industrial. Si uno mira el 2009, va a ver que la contracción de comercio de Argentina y Brasil en ambos casos es importante, pero es menor que el promedio de contracción de comercio internacional a escala planetaria. ¿Por qué? Porque operan entre Argentina y Brasil ciertas salvaguardas de desvío de comercio, a pesar de las tensiones que muchas veces los medios se encargan de amplificar y que no son tan graves. Pero si uno mira la contracción de comercio, las compras de Brasil en el mundo caen menos que proporcionalmente que la contracción de comercio internacional en el mundo. Pero a su vez, las compras de Brasil en Argentina se contraen menos que el volumen total de compras de Brasil. Con lo cual, y lo mismo pasa en Argentina, con lo cual ahí hay una inserción internacional que funciona y que sostiene sobre todo el caso de la producción automotriz. Ustedes saben que la crisis afecta más que nada a los bienes de consumo durables, y eso ocurre en el 2009, y por eso la recuperación del 2010 es fuertemente basada en los bienes de consumo durables, con lo cual pudimos trabajar en demanda, en oferta y en mercado interno. Estos es básicamente los criterios de política económica que el equipo que asumió en julio del 2009 llevó adelante y que, bueno, ahora yo voy a citar algunos resultados. Por supuesto, esto es con el aval de la Presidenta de la Nación y con su liderazgo, digo, el firme compromiso que por primera vez una crisis internacional no golpee sobre los argentinos. Esto me parece que fue el tema central. Y por supuesto apoyarnos en el lustro previo, 2003-2008. Pasamos a la segunda. Yo, si me perdonan, que me pare porque lo voy a hacer rápido, porque por ahí después, si no los voy a aburrir. Bueno, pero este gráfico muestra la situación de la Argentina, es decir, cómo desacelera la crisis. Durante el 2008 empieza a desacelerar el crecimiento económico, provoca la muesca, como yo señalaba, segundo y tercer trimestre del 2009, realmente un momento muy complejo de la situación argentina, muy complejo. Pensemos que este es el momento de pico electoral, de impacto de la sequía, de la gripe A y demás.
y la recuperación posterior, la vigorosa recuperación de la economía argentina, la capacidad de respuesta de la economía argentina para alcanzar este casi 9,1 de crecimiento